Es un placer estar con ustedes en este día. Quiero presentar un nuevo programa con mucho gusto y con mucha fe de que va a ser de beneficio para cada una de las personas. Este programa se llama Reflexiones Bíblicas y no queremos hacer un programa más de conversación de diferentes opiniones humanas. Queremos llevar este mensaje bíblico, completamente bíblico a cada uno de ustedes. Y yo les aseguro que si ustedes siguen la temática de este programa, vamos a aprender juntos muchas cosas. Reflexiones Bíblicas es un programa que tiene como objetivo llevar este mensaje. El énfasis de este programa es el desarrollo espiritual e intelectual de las personas mediante la Biblia, porque cuando hablamos de la Biblia nos edificamos uh, espiritualmente y también intelectualmente, nos ayuda a desarrollar la mente, ¿verdad? Es, Esto nos permitirá tener un concepto más claro y más amplio de lo que es la doctrina de Cristo y poder dar testimonio de su doctrina y de la vida de él. Así que quería presentarles este programa que empieza hoy, se llama Reflexiones Bíblicas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Que nos escuchan quería presentarle. presentarle. Donde quiera que estén, gracias por estar con nosotros, los que nos escuchan, también los que nos ven. Hola Ara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, quería yo presentarte, pero te me adelantaste, ¿no? Grande. Aquí ya estamos, tengo a mi lado a mi esposo, Oscar Castañeda, Y a mi lado está mi esposa Aracelis Castañeda. Exactamente, para servirles a ustedes en todo lo que sea posible. Así que vamos a hacer una descripción de la Biblia, eh, cómo, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida y quién realmente es Dios. No queremos explicar la naturaleza de Dios, queremos hablar del gran amor de Dios por sus hijos. Así que vamos a empezar con un versículo bíblico que nos muestra si es Dios, es Dios, pero cómo Dios, siendo Dios, puede estar con nosotros todo el tiempo. Y eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 31:6. Dice un himno, un cantito, dice, todo el mundo ha de saber, todo el mundo ha de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la flor, la rosa de Sarón. Así que a través de este estudio vamos a conocer el amor de Dios, que está representado a través de Cristo mismo. El amor puro y sencillo siempre se manifiesta en favor y en beneficio de los seres humanos. O sea, los árboles, los ríos, todos ellos no trabajan para sí mismos, trabajan para otras personas. Amén. Así que tenemos aquí un versículo que dice, esforzaos y sé valiente. No temas ni desmayes, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que está contigo y no te dejaré ni te desampararé. Eso lo encontramos en Deuteronomios 31 y el verso 6. Deuteronomios 31 y el verso 6. De nuevo dice, esforzados. Quiere decir que no viene nada más así por así. Cobrad ánimo. ¿Ok? Dice, sé valiente. No temáis, no tengan miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. Si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? No te dejaré ni te desamparará. Entonces, ¿cómo nos considera Dios a nosotros? Porque ya sabemos que Dios es amor, pero ¿cómo Él nos considera?
Vamos a hablar, a ver qué nos dice de la Biblia acerca de cómo nos ve Dios. Y esto se encuentra en 1 de Juan 3, 1 y 2. Primera de Juan 3, 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice. Y la escritura dice de la siguiente manera. Pero antes de seguir, vamos a pedirles a ustedes, a los que nos escuchan, a los que nos ven, que pausen un poquito y vamos a tener una oración para que este estudio sea para honra y gloria de Dios. Así que acompáñenos en oración. Amado Padre, gracias Señor, porque tú te haces presente a través de todas las cosas que has puesto en el mundo para nuestros servicios, los mares, los ríos, las flores, los árboles, los animales, aún los astros, Señor, emiten su luz para que nosotros no andemos en oscuras ni de día ni de noche. Así que, Señor, este programa lo presentamos al mundo entero para honra y gloria de tu santo nombre. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Es muy importante que nosotros dejemos presente, que marquemos un precedente. Cada vez que hagamos un programa, nosotros nos ponemos en las manos de Dios porque creemos que Él es nuestra guía, ¿verdad? Así es. Así que el versículo ya citado dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hijos de Dios, que seamos hijos de Dios. No que vamos a ser, que seamos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Ahora, el tema es muy importante acerca de Dios. Y déjenme citarles que la Biblia dice, no hay Dios. Pero vamos a ver en qué contexto la Biblia dice, porque lo encontramos en este libro, que no hay Dios. Y para eso nosotros vamos a visitar la Biblia en el Salmo 14 y el versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Y vamos a ver ahí por qué en la Biblia está escrito que no hay Dios. Y miren cómo dice ahí: y dijo el necio en su corazón. Así que solo los necios, ¿ok?, pueden decir algo, y es que no hay Dios. Y sigue diciendo Araceli: Muy bien. corrompiéndose hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Así que el necio dice que no hay Dios, y también dice que no hay quien haga bien. Hoy vamos a hablar de Dios, pero ya nos damos cuenta que en la Biblia dice solo los necios. Dicen que no hay que no hay alguien que haga bien, y solo los necios creen que no hay Dios. Muy bien. Pero también tenemos un versículo muy importante que dice, bueno, todos los versículos para mí son importantes. En Salmos 40 dice de la siguiente manera, en el capítulo 1 hasta el 3. Dice: resignadamente esperé en Jehová, Él inclinóse a mí y me oyó mi clamor. Él hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios.
verán esto muchos y esperarán en Jehová. ¿Por qué quise leer este versículo? Porque aquí se muestra la confianza que nosotros debemos de tener en ese gran amor que estamos hablando de Dios en este día. Pero, Así, pero hay algo muy importante que enfatizar en el número 2. Y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Quiere decir que estamos, Araceli, seguros en Dios, porque Él nos rescata del lodo, ¿ok? Y nos pone nuestros pies sobre peña y endereza también nuestros caminos. y tenemos la experiencia personal de cómo Dios nos ha guiado durante toda la vida para que hoy nosotros aquí podamos estar hablando con ustedes del gran amor de Dios, es porque nosotros lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Así que, amigos y hermanos, yo sé que este programa se va a estar viendo en todas partes, en Nicaragua, en Panamá, en Honduras, en Centroamérica en general. Y yo sé que muchas personas, si las tuviera enfrente y le preguntara, tendrían experiencias lindas de cómo Dios los ha guiado en su vida y cómo Dios ha sido un auxilio inmediato en nuestras vidas. Ahora, este estudio lo vamos a llevar a cabo con una regla muy importante. Y esa regla la vamos a encontrar en la misma Biblia, y para eso vamos a buscar nosotros en Segunda de Pedro, el capítulo 1, y también vamos a buscar el versículo 20. Segunda de Pedro 1:20. Y miren cómo dice aquí la palabra de Dios. Tenemos que entender primero esto, hermanos. Todo lo que vamos a decir aquí, lo que vamos a compartir con ustedes, tiene que ser sacado con bases bíblicas para no errar, ¿ok? Porque en el versículo que leímos antes, va a enderezar nuestro camino, va a poner nuestros pies sobre peña firme, sobre la roca que es Cristo. Y el versículo dice así, tenemos que entender esto primero, que ninguna profecía de la Escritura, la sola Escritura, la Biblia misma, es de particular interpretación. En otras palabras, de interpretación privada. Nosotros no vamos a interpretar la Biblia privadamente, porque la Biblia ya fue por nosotros interpretada. Todos los que escribieron de la Biblia tomaron la palabra de Dios a través de cómo Él se las revelaba y interpretaron la palabra de Dios, y de ahí vinieron y la escribieron para con nosotros. Así que tenemos que tener bien esa base, porque esa base, esa interpretación es una revelación, y vamos a verlo en Apocalipsis, ¿ok? El primer capítulo y también los primeros versículos, para que nosotros nos demos cuenta cuál es la sucesión de la interpretación, ¿ok? De la revelación. Y dice así, la revelación de Cristo. Cristo reveló las Escrituras y a través de Él nos enseña a Dios. Una vez los discípulos, los apóstoles le preguntaron, muéstranos al Padre. Y Cristo les respondió, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto? ¿No me reconoces? Quiere decir que Cristo es la revelación de Dios.
Y sigue diciendo el versículo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Así que nosotros a través de Cristo tenemos que revelar. El título de esta lección se llama El amor de Dios. Así que a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, todas las cosas que nosotros estamos pasando, pronto están pasando sucesivamente una tras otra y nos da a nosotros la idea de que en realidad a este mundo le hace falta poco. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que se dan cuenta, revelación de Cristo, que Dios le dio, y después a sus siervos, y después a través de quién, del ángel a Juan. Muy bien. Uno de los misterios del ser divino es que la deidad consiste de tres seres, unificados en propósito, pero separados en persona. Es con gran reverencia que vamos a tocar todos estos temas, porque sabemos perfectamente que lo que está revelado es para nosotros y para nuestra salvación, pero lo que Dios no reveló, nosotros no tenemos por qué especular acerca de esto. Así que nosotros sabemos que en el antiguo Israel se creía en un solo Dios, en la unidad de un solo Dios. Y nosotros aún también creemos de esa manera, pero vamos a ver lo que dice Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, hermanos. Así que les voy a sugerir a todos los que nos oyen y nos están viendo que tengan un papel y un lápiz con punta para anotar todas estas citas, y ustedes pueden elaborar sus propios estudios también. Deuteronomios 6:3 dice, oye, aquí está la mentada Shema. Quiere decir Shema o Israel. Oye, pero cuando dice oye, dice detenidamente. Shema quiere decir oír detenidamente, con suma precisión. Así que oye Israel, y viene la declaración, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno en unidad, uno en el propósito. Muy bien. La fe cristiana es monoteísta porque la deidad es una en propósito. Monoteísta quiere decir un solo Dios, adoración a un solo Dios. Así que, pero ellos también, Jesús, hubo una ocasión que él mismo citó ese versículo de Deuteronomio 6:4. Pero después encontramos en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Vamos a leer, y acuérdense que nuestra base es la Biblia y todo lo vamos a citar de aquí, excepto ciertas ocasiones que vamos a ir a apoyarnos con otros libros. Y dice así. Léelo. Dice de la siguiente manera: por tanto, y doctriná a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí, hermanos, podemos encontrar esa unidad de la divinidad que es un solo propósito, pero tres personas. Ahí vemos, Araceli, y hermanos que nos escuchan, amigos también, de aquí de Estados Unidos y de todo el mundo, que hay tres personalidades ahí. Un solo Dios. Dice Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si queremos ver a esos tres en otro lugar, vamos a ir a Génesis 1, 2 y 3, hermanos. De nuevo, la Biblia y la Biblia sola.
la sola escritura nos está mostrando el amor de Dios para con nosotros. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir, ese Dios creador estaba ahí en el principio. Y el segundo versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, oscuridad, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, aquí los vemos en otro orden, ¿ok? Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el número 3, vamos a ver si encontramos ahí a la tercera persona, ¿ok? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Con qué hizo Dios? ¿Quién le ayudó a Dios a hacer toda la creación? Porque aquí vemos la primera creación, la luz. Ajá, ustedes tienen razón, hermanos. ¿Por qué? Porque si Dios dijo, tuvo que haber usado la palabra, su palabra, que es Cristo Jesús hecha carne entre nosotros. Y para ayudarnos a entender si es Cristo el que estuvo en la creación, vamos a ir a Juan 1:1 y puede que llegamos hasta el 3, pero Juan 1:1, y ahí vamos a encontrar de nuevo la palabra diciéndonos, dice así: en el principio era ¿quién? El Verbo. Pero allá en Génesis vimos que en el principio era el Dios, que era Dios. Pero Dios usó el verbo para toda la creación, la palabra, el verbo, la acción, el movimiento. Y sigue diciendo, y el verbo era Dios. Ok, así que tenemos que en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tenemos ahí de nuevo a los tres. Y todas las cosas fueron hechas, y sin él, el 3, todas las cosas por él fueron. Ahí está la palabra él, que quiere decir Cristo, que quiere decir la palabra da logos en griego. Fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Así que aquí tenemos todas las personas trabajando con un solo propósito, Araceli. Así mismo es. Así que vemos el carácter de Dios, que es amor. Hemos visto que Él se preocupa por nosotros. Hemos visto también que en verdad en la creación Dios tomaron parte el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Correcto. Así es. Y prueba de eso lo tenemos. Vamos a regresar por un momentito, Araceli, a Génesis 1:26. Porque muchas personas creen que Dios es un solo y que Cristo es un Dios y que el Espíritu Santo es cierta otra energía. Pero vamos a ver aquí en Génesis, tenemos algo muy interesante. Y mire lo que dice ahí. Aparece el primer, si conjugamos los verbos, usamos yo, tú, él, nosotros, ellos y ellas, ¿ok? Y la primera conjugación del plural es nosotros. Y aquí vemos que dice, y dijo Dios, Dios está diciendo, y de él sale la palabra hagamos. Si Dios era solo, ¿por qué dice hagamos?
quiere decir, aquí nos da la idea de Amén. que Dios estaba con alguien más. Y ya vimos en Génesis 1:1 que estaba Dios, que estaba el Espíritu y estaba la palabra, Cristo Jesús. Así que Dios le dijo a Cristo Jesús la palabra, porque Cristo Jesús con el Espíritu Santo estaban haciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoreese de los peces del mar, de las aves del cielo, y en las bestias y en toda la tierra, y de todo animal que andaba arrastrándose sobre la tierra. Aquí tenemos la palabra hagamos. Hagamos quiere decir que Dios no estaba solo, lo acompañaba su Hijo para la salvación del mundo y la creación, y el Espíritu Santo estaba sobre la faz del abismo, cooperando con la creación. Adelante, Araceli. Bueno, es muy importante que al conocer lo que Dios ha revelado de su propia personalidad, lo que Dios ha tenido a bien dejarnos saber por medio del Espíritu Santo, que toma las cosas de Dios hasta lo secreto y nos los revela a nosotros para para que no estemos caminando en oscuridad, sino que podamos vivir en luz. Y es muy importante que cuando nosotros nos colocamos en la situación de decir que somos cristianos, estamos diciendo que somos como Cristo, que tenemos el carácter de Cristo. Y muchas veces, desafortunadamente, nosotros dejamos mucho que desear como cristianos. Pero yo quiero decirle que todas estas palabras que nos dice la Biblia nos muestra el amor de Dios tan grande por nosotros, un Dios que se preocupa en todas las fases de nuestra vida y que lo único que espera es que nosotros seamos fieles a Él. Y que Él ha dicho que todo lo que ha estado escrito es para nuestra armonización, para aquellos que hemos llegado a estos fines del tiempo. Así que y respetamos a Dios cuando nos olvidamos de cumplir su palabra y decimos que somos cristianos y no lo somos. Y no solamente respetamos a Dios, que ya es suficiente, sino que también estamos desviando a otras personas, estamos confundiendo a otras personas. Así que el estudio de este estudio que vamos a tener con ustedes, que se llama, una vez más les digo, Reflexiones Bíblicas, no solo va con el fin de llevar a ustedes la palabra de Dios y que ustedes anoten y se hagan bien conocidos de la Biblia, conocedores de la Biblia, sino que también pueda cambiar el carácter de nosotros. Amén. Y si Dios es amor, nosotros también tenemos que sentir ese amor aún por las personas que nos hacen daño. Un versículo más quisiera leerlo. Antes quería dejarle una experiencia de lo que para mí es tener amor aún para nuestros enemigos. Conocí el caso de una familia que pertenecía a una iglesia cristiana. Ella solo tenía una hija y esa hija estudió medicina, así que cuando ella se graduó, los padres estaban listos para comprarle una clínica para que ella ejerciera en su clínica y se desarrollara en su profesión. Así que cuando los padres le dieron la buena noticia, ella bajó la cabeza y le dijo: la verdad, lamento mucho decepcionarles, pero yo estudié medicina con el fin de ayudar a otras personas menos favorecidas que nosotros. Y mi única ilusión es irme al África a ayudar a aquellas personas que están haciendo que se están muriendo con enfermedades diferentes. Bueno, y llevarle también la palabra de Dios, porque acuérdense ustedes que siempre hemos dicho que salud y salvación van juntas, ¿no? Entonces, los padres respetaron sus gustos, o sea, el deseo y el llamado que Dios le había hecho a ella, y ella se fue
al África. Estuvo allí haciendo bien, llevando este mensaje, pero una noche que venía de a dar una campaña, se atravesaron dos jóvenes y la mataron, la apuñalearon y ella murió gracias a esas heridas. Cuando sus padres supieron que su única niña estaba muerta, ellos fueron a la África a enterrar a su hija y quisieron saber y conocer a esos dos jóvenes que habían matado a su hija. Cuando, aunque les parecía a los carceleros algo extraño, la dejaron ver a los hombres estos que habían matado tanto a su esposo como ella, fueron a ver y decidieron que les iban a hablar del amor de Dios, porque ellos decían, si esta persona, estos jóvenes pudieron hacer tanto daño, es porque no tienen a Dios en su corazón. Así que la decisión de ellos fue hablar con ellos y mostrarle el amor de Dios. Les dio el mensaje y finalmente estos muchachos arrepentidos, después de conocer el gran amor de Dios, entregaron su vida a Dios y ahora son unos misioneros y apoyan a estos dos ancianos que quedaron solos sin sus hijos. Para mí, esto es una manifestación del gran amor de Dios, porque solamente Dios puede poner en el corazón el verdadero perdón y el verdadero amor. Así que Dios no nos está pidiendo que nosotros hagamos algo así también, pero sí es una manifestación de del gran amor de Dios. El que ama a Dios tiene que ser amor para las personas, porque la misma Biblia dice que el que no tiene amor es porque no conoce a Dios. Así que a propósito del amor que estaba diciendo mi esposa, y oh, qué amor el de esa mujer, de esa familia, su única hija, muerta por estos hombres. Les fueron a dar el estudio bíblico, atendieron la palabra de Dios, se arrepintieron y aceptaron, y ellos los adoptaron como hijos después. Amén, sí, Señor. ¿Okay? Así que dice el himno 62 en el himnario antiguo, dice, oh amor de Dios brotando estás. Eso dice el coro, pero la segunda estrofa dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de su existir, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Quería yo añadir un poquito a este estudio bíblico, una cita bíblica que la encontramos en Génesis 11. En Génesis 11 encontramos algo muy interesante que quiero leérselo acerca de la pluralidad de Dios. Y dice así. Déjenme decirle que la palabra plural de Dios es Elohim. 11 desde el 1 hasta el 6. Génesis 11 desde el 1 hasta el 6. Lo voy a leer rapidito porque el tiempo se nos agota. Era entonces toda la tierra de una sola lengua. Una sola lengua. Acuérdense de una. Y unas mismas palabras. No había tanto idioma como lo hay ahora. Y aconteció que como partieron de oriente, hallaron una vega, en la tierra de Sinar, y se asentaron ahí. Dios no quería que la gente edificara ciudades, pero ellos desobedecieron y se asentaron ahí. El número 3. Y tomaron una decisión contraria a la palabra de Dios. Y dijeron los unos a los otros, vaya,
hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. El 3. El 4. Y dijeron, vamos, óiganse de vamos. ¿Vamos quiénes? Nosotros. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Cristo y al Espíritu Santo, hagamos. Y ellos dicen, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya punta, cuya cúspide llegue hasta el cielo, porque ellos pensaron, oye, Dios destruyó el mundo con agua, así que, y él dijo que no iba a destruir más el mundo con agua, pero estos, tratando de ponerse a salvo antes de que pasara otra inundación, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo y hagamos un nombre, como que si ya Dios no les había dado uno, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. El 5, y voy a terminar con el 6. Y descendió Jehová. Oigan, Jehová, pero ya van a ver el 6. Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Déjeme poner otro nombre aquí. Los hijos desobedientes. ¿Ok? Se les dijo que no hicieran ninguna ciudad ni ningún edificio y ellos querían hacer uno. Así que el 6 dice, y aquí tenemos otra vez la palabra, y dijo Jehová. Cuando nosotros encontramos que la Biblia dice, dijo Jehová, tenemos que estar muy atentos. He aquí el pueblo es uno, aunque eran muchos, era uno el pueblo. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar, a edificar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. ¿Ok? Ahora el 7. Ajá. Y miren lo que dice Jehová y el Espíritu Santo y Cristo. Oigan la conjugación de los verbos aquí. Ahora pues, descendamos. No dice desciendo, sino que dice descendamos y confundamos. No dice confundo. Ahí sus lenguas para que ninguno entienda. Él habla de su compañero y ahí solo de esa manera se pudo parar la construcción de la Torre de Babel, la necedad de los hijos de los hombres, Araceli. Así es. Fíjese que nosotros podemos ver que el Dios siempre ha querido estar con el hombre. Dios siempre ha querido manifestarse con el ser humano y ha hecho de esto su gran plan de salvación, a tal punto que no le importó enviar a su hijo para que muriera por nosotros. Y mi pregunta es, si Dios no escatimó, no le importó dar a su hijo para que muriera para la salvación del ser humano, si a Cristo no le importó dar su vida para mi salvación, o sea que mi salvación y la suya fue tan importante para Dios que Él no le importó dar a su hijo, a Cristo no le importó entregar su vida, y el Espíritu Santo aún está trabajando con nosotros. Entonces yo debo de reflexionar en mi vida y tener claro la importancia que Dios me da para mi propia salvación, y entonces yo también tengo que darle la importancia a ese Salvador amante que ha dado todo por mí. Así que yo quiero terminar este programa
con una reflexión. Realmente no tengo el libro, se me olvidó traerlo, pero tengo la cita y ustedes lo pueden ampliar más en su casa. La primera cita dice de la siguiente, se encuentra en Discurso Maestro de Jesucristo, página 162, párrafo 1, y dice de la siguiente forma: si nosotros damos, o sea, lo voy a decir en mis propias palabras, ¿verdad? Si nosotros hemos sido hijos desobedientes, pero si nosotros damos el primer paso hacia Dios, hacia Él, Él nos está esperando como el padre del hijo pródigo y está dispuesto a tender sus brazos sobre nosotros y darnos la bienvenida y ayudarnos en este camino de salvación. Después, el otro párrafo, la otra cita se encuentra en El Camino a Cristo, página 33, párrafo 2. Y ese consejo me gustaría que quede en la mente de ustedes. Dice de la siguiente manera: consagra tu vida todas las mañanas. Haz del estudio de la palabra tu primer trabajo. Y si nosotros hacemos caso de este consejo y nos asociamos con la palabra de Dios, que al despertar lo primero que tengamos es en la mente darle la honra y la gloria a Dios, que nosotros podamos escudriñar las escrituras, porque dicen que ellas son las que dan testimonio de Dios y además dicen que es para nuestra propia salvación. Entonces, cuando nosotros hemos estudiado y hemos tenido un culto o un estudio bíblico personal y hemos entregado ese día a Dios, yo le aseguro a usted que va a tener la fuerza espiritual y moral para decir no al pecado. Así que ese es mi consejo. ¿Tendrías algo más, Oscar, que añadir para nuestros oyentes, amigos y hermanos? Quería terminar con este versículo y es Eclesiastés 7:19. Eclesiastés 7:19 dice de la siguiente manera, hermanos: la sabiduría fortifica al sabio. Hermanos, pidamos sabiduría de Dios, mucha sabiduría. Nosotros, Dios nos ha dejado el mensaje de ser sabios, así que Él nos va a dar la sabiduría. La sabiduría fortifica, hace fuerte al sabio, más que 10 poderosos. Más que 10 poderosos. La ciudad en que fueron. Ok, ese es Eclesiastés. La sabiduría, y nosotros vamos a obtener sabiduría a través de estos estudios, leyendo la palabra de Dios. Una vez más, quiero decirle que este programa que ha estado con ustedes se llama Reflexiones Bíblicas. Y les invito a reflexionar acerca de la palabra de Dios, porque de esa forma, si estudiamos y reflexionamos, vamos a tener la capacidad de de conocer más a Dios y hablar más de la doctrina de Cristo Jesús, defender su palabra. Así que vamos a quedar despedidos por ahora, pero no sin antes orar para que cada uno de ustedes que me escuchan puedan recibir la bendición de Dios, para que nosotros también podamos cada día tener la disponibilidad de llevar esta palabra a cada uno de ustedes. Acuérdense bien, hermanos y amigos que nos escuchan, que la sabiduría viene de leer la Biblia, y como ya leímos en 2 de Pedro 1:20, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios
no es de interpretación privada. En ninguna Así manera. que de ninguna manera. Todos los versículos que vamos a compartir vienen de la Biblia y tienen su propia interpretación. Así que, hermanos, nos queda muy poquito tiempo para despedirnos y la hermana Araceli va a agregar unas pocas más palabras. Bueno, lo único que me queda decir es que tenemos el tiempo justo para pedir la bendición de Dios y despedirnos de ustedes, pero por los momentos. Volveremos a estar en el siguiente programa. Así que, Padre Celestial, te damos gracias porque tú has estado con nosotros. Bendice cada hogar y cada persona que nos ha escuchado y permite, Señor, que la próxima vez podamos contar también con su compañía. Así que quédate también con cada uno de nosotros para poder reflejar tu imagen. Si tú estás con nosotros, podremos reflejar tu imagen. En Cristo Jesús. Amén. Acuérdense, hermanos, que este programa fue lanzado al aire a través de los micrófonos y de las cámaras de radio y televisión, una total transformación desde aquí, desde High Vista, California, los Estados Unidos, de aquí a todos los demás lugares de Centro, Sur, Norteamérica, al mundo entero, a los 4 continentes, a través de también de una radio como esta, desde aquí, desde High Vista, California. Que Dios los bendiga y nos vemos en el otro estudio. Amén. Reflexiones bíblicas para usted. No se lo pierda el otro día que nos veamos. Amén. Desde aquí, Oscar y Araceli. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.